En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Misión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden. Aquí ya esperando recuperarme en breve, pero lista para empezar una nueva jornada, un espacio económico, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y hoy tenemos, como siempre, un invitado y es muy especial, al igual que los otros, pero después me reclaman y me dicen, no, vos decís nomás porque vino el presidente del Banco Central del Paraguay, pero todos los invitados anteriores también son especiales. ¿Cómo estamos, Carlos Carballo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, Prince, estar nuevamente contigo. Pronta recuperación. Gracias. Y con Ada también, así que a las órdenes de ustedes. Bueno, tengo otra alternativa. Es cierto. Que estar acá preso con ustedes durante una hora. Una hora. Para que me torturen. Creo que no le dije eso a Karen Bernal, que está acá, y le agradecemos también toda la gestión. Pero vamos a tenerte hasta las 13. No, y vamos a problema. aprovechar al máximo tu presencia, presidente, porque queremos hacer una suerte de pimponeo de, obviamente, los principales indicadores macroeconómicos, sobre todo eso que afecta directamente a la gente y lo que ustedes van monitoreando también desde el Banco Central del Paraguay y la acción y política que también van estableciendo durante todo un ejercicio y, bueno, todo lo que se espera también para el año 2026. Pero me gustaría arrancar con una pequeña evaluación, presidente, si me permitís, de lo que fue el año 2025. ¿Cuáles fueron esos sectores que de alguna manera fueron claves dentro de este importante número que se dio a conocer justamente de crecimiento económico de Paraguay, que terminó siendo hasta sorprendente? Sí, realmente un cierre de año muy positivo. Yo diría que a la luz, digamos, de lo que fue el desempeño del mundo y todos las situaciones que se fueron sucediendo en el mundo, en la región, la muy trillada definición, digamos, sí, pero no por eso menos cierta, digamos, un mundo incierto y volátil que finalmente afecta, digamos, el desempeño de los países, porque, bueno, se postergan decisiones y en general eso tiende, digamos, a impactar el desempeño más allá de las capacidades internas de los países. Entonces, dentro de ese mundo convulsionado, etcétera, yo creo que Paraguay aparece, digamos, como un país sorprendente, diría, ¿verdad? En términos de desempeño económico. Y si nos focalizamos en el sector real de la economía, sí, en el desempeño, digamos, del producto, sí, la verdad que un desempeño que nos fue dando sorpresa a lo largo de todo el año, digamos, que nos obligó a revisar nuestras proyecciones y al final nuestras estimaciones, digamos, respecto al crecimiento económico, y que termina, digamos, el año con un crecimiento de 6%. Un 6% que a su vez creemos que en la actualización que se hace, digamos, de ese número de cierre de año podría inclusive estar por encima de eso. Y donde no es producto, digamos, de algún shock especial, de algún sector en particular que haya sido impactado, digamos, por algún tipo de choque positivo, o de otro elemento, digamos, que esté por fuera de la propia capacidad de la economía de crecer a ese ritmo, o sea, una política expansiva en algún lugar, etcétera. Muy por el contrario, digamos, o sea, una economía en equilibrio y un sector real extremadamente dinámico. Y lo más destacable, yo creo que incluso por encima, digamos, de este número que es sorprendente de por sí, hace rato no vemos un número así,
Y si lo miramos en perspectiva, además, Claro. antes de entrar, digamos, al análisis más sectorial, si lo miramos en perspectiva, es un crecimiento que triplica, digamos, el crecimiento de la región de América Latina. América Latina está creciendo, según los datos de cierre de año del Fondo Monetario, en 2%, el doble del mundo, que crece a 3,3, digamos, ¿verdad? Y si uno empieza a desagregar, digamos, por países, encuentra pocos ejemplos, digamos, países creciendo a ese ritmo y sin haber descubierto ningún recurso natural fantástico, como el caso de Guyana, digamos, que crece a 2 dígitos, pero porque encontró petróleo, son pocos, etcétera. Entonces, bueno, ese es un shock realmente extremadamente fuerte para su economía. Y bueno, lo que yo te decía, lo más destacable, yo creo que de eso es que el crecimiento ha sido un crecimiento muy equilibrado. Todos los sectores de la economía crecen. Todos los sectores de la economía crecen por encima de 5%, con especial destaque probablemente en el tema de la generación de energía, digamos, que crece a 2 dígitos. Y que crece, digamos, porque mejora, sigue siendo muy dinámica la distribución, o sea, la demanda, la generación, pero la generación también mejora respecto al año anterior. Pero tenemos un sector agrícola que crece muy bien, digamos, con un destaque especial al maíz. El maíz tuvo un año récord este año. Pero en general los cultivos están bien, digamos, en su mayoría. El sector ganadería también, que crece en torno a 6%, y la manufactura y los servicios, digamos, que también crecen en torno al 5%, y todos los sectores dinámicos, digamos, ¿verdad? Entonces, uno no puede decir, bueno, un crecimiento que depende de un sector en particular, todos los motores funcionando, y todos los motores funcionando de una manera muy coordinada, muy armónica. Entonces eso también finalmente termina reflejándose básicamente en los datos de generación de empleo, termina incidiendo en los datos de mejora en los indicadores sociales, digamos, la pobreza que mejora también, los índices de pobreza. Y bueno, eso es lo que nos deparó este año. Y en lo que respecta en particular, digamos, al rol del Banco Central, sí, eso se da, digamos, en un contexto de políticas económicas recalibradas, una política fiscal que claramente converge a su nivel de responsabilidad fiscal, y una política monetaria que ya se encuentra, digamos, dentro del rango neutral, un perfil neutral de política monetaria. Por lo tanto, políticas recalibradas, o sea, economía en equilibrio y básicamente fuerte dinamismo. Entonces tenemos crecimiento de 6% con inflación de 3,1%. O sea, realmente el resultado es espectacular. E incluso por debajo de la revisión que llegaron a hacer, o de la nueva meta que están estableciendo el 3,5% de inflación, presidente. Sí. Cerramos, digamos, la inflación en torno a la meta, antes de lo que estimábamos nosotros y los agentes económicos también, porque nosotros básicamente en el Banco Central definimos la meta de 3,5% a finales del 2024. De acuerdo. Y básicamente lo que entendíamos nosotros era que la inflación iba a converger, digamos, de los niveles que tenía en ese momento a los niveles de la nueva meta del Banco Central, en un horizonte, digamos, que está determinado por el horizonte de política monetaria, digamos, de más o menos 18 meses, 24 meses. Entonces, a mediados de este año probablemente estaríamos en torno a la meta, pero bueno, sucedieron algunas cuestiones que nos ayudaron, digamos, o ayudaron a que la inflación, digamos, convergiera más rápidamente hacia los niveles que tenemos hoy, digamos, ¿verdad? O sea, uno es el comportamiento del tipo de cambio a nivel global, o sea, el comportamiento del dólar a nivel global, digamos, que impactó el tipo de cambio acá el desempeño del tipo de cambio acá en Paraguay, y el precio de los combustibles, digamos, que siguió su tendencia a la baja y que también de alguna forma incidió en ese proceso. Y a partir del o el cuarto trimestre, digamos, una convergencia de algunos precios volátiles, digamos, que habían subido en forma importante en el pasado, hacia niveles más bajos. Por ejemplo, básicamente estamos hablando de los alimentos y específicamente las frutas y verduras, y también de alguna forma incidieron, digamos, en
en que la inflación termine, digamos, por debajo del 3,5% a final de año, y también un efecto base de diciembre, digamos, de una inflación de 0,7 el año pasado y menos 0,3 que por cierto fue también un tanto cuestionado, por decirlo así, presidente, en el sentido de que generalmente en diciembre hay una mayor dinámica, sí, pero por los efectos que tuvieron, obviamente, claro, por esos tres elementos, sí, que estoy mencionando, digamos, ¿verdad? Y eso de alguna forma también incidió un poco porque nosotros esperábamos terminar, digamos, la inflación, como habíamos anunciado, digamos, cuando tuvimos la perspectiva, en torno a 3,6, 3,7% más o menos, y bueno, tuvimos algunas sorpresas en el sentido de incidir, digamos, en una convergencia más rápida. Quiero plantear también otra cuestión, presidente, con respecto a la dinámica que tuvo el tipo de cambio durante el 2025 y fue un comportamiento ambivalente, primer semestre, segundo semestre, y lo que los agentes de alguna manera también habían esperado cuando estaba en un dólar bastante elevado, hubo una intervención cuando justamente se comportó de manera adversa, no hubo la presencia del Banco Central del Paraguay. ¿Y qué se responde ante ese escenario, Carlos? Porque decían, hay ganadores y perdedores, importadores, exportadores, y en algún momento tiene que haber como una suerte de equilibrio. Claro, pero el rol del Banco Central no es el encontrar el nivel de equilibrio del tipo de cambio, ese es el rol del mercado. Esa es un poco la respuesta que en general nosotros damos desde el Banco Central. Para nosotros, digamos, el buen funcionamiento, sí, o la efectividad de la política monetaria de metas de inflación tiene como uno de sus elementos fundamentales un tipo de cambio nominal determinado por el mercado. O sea, nosotros no usamos, digamos, o no vamos a usar el tipo de cambio nominal como un ancla de la economía para contener el proceso inflacionario. Para nosotros el único instrumento es la política monetaria de metas de inflación. Es de alguna manera la definición de una tasa de política monetaria, y la efectividad del instrumento tiene que ver básicamente con que los canales de transmisión funcionen adecuadamente. O sea, el canal de transmisión vía demanda agregada, vía tasa de interés y sobre todo, digamos, por la vía de las expectativas y la credibilidad en la política, son los elementos para nosotros fundamentales en el control de la inflación. Para ello necesitamos preservar, digamos, que el resto de los precios se determinen, digamos, por el buen funcionamiento de sus respectivos mercados. En términos más específicos, sí, digamos, de lo que sucedió en el año 2025, sí, básicamente lo que tiene que ver con lo que nosotros observamos, sobre todo en aquel primer cuatrimestre de la economía, era que teníamos un tipo de cambio que estaba desalineado, que no respondía a fundamentos de la economía y que iba de contramano, digamos, con lo que iban en general el comportamiento del dólar, del DXY y de todas las monedas regionales. Y ese comportamiento básicamente tenía que ver probablemente con algunas expectativas también en el mercado que estaban desalineadas, digamos, ¿verdad? Sí. Probablemente a raíz, digamos, de expectativas o de burbujas generadas, digamos, por algunos pronósticos que se hacían, digamos, a nivel local, y algunos comportamientos estratégicos de algunos agentes que operaban en el mercado. Y en esos casos, nosotros siempre decimos, en esos casos, digamos, es donde el Banco Central, más allá, digamos, de sus intervenciones, que son las intervenciones típicas, digamos, que hacemos como agente financiero del Estado, digamos, el Banco Central interviene, digamos, para alinear la senda del tipo de cambio real acorde a los fundamentos de la economía. Eso fue simplemente lo que ocurrió en ese momento, y porque el Banco Central entendió que ese era un momento, digamos, para pinchar el globo o las burbujas de la economía. Y después de eso, el tipo de cambio siguió su tendencia natural.
se apreció al igual que todas las monedas de la región, al igual que casi todas las monedas del mundo, impactado básicamente por factores exógenos, digamos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando los fundamentos operan, el Banco Central no tiene ningún rol, digamos, en el mercado cambiario, digamos. O sea, esas son un poco... en eso somos muy rigurosos, digamos, ¿verdad? Y yo entiendo que a veces hayan reclamos, digamos, de sectores de la economía, porque de alguna forma esperaban otra cosa o le asesoraron que iba a suceder alguna otra cosa, etcétera, o que apostaron por un tipo de cambio diferente, etcétera, pero ese no es el negocio del Banco Central, digamos, operar para favorecer algún sector en particular de la economía, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que el mercado funcione y determine los precios. Y lo que estamos viendo ahora en realidad es que este comportamiento es un comportamiento que de alguna forma está operando todavía en un nivel de equilibrio, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos el tipo de cambio real, que es el que nosotros tenemos que mirar, digamos, desde el punto de vista del rol de la política monetaria en este momento, respecto al tipo de cambio real de equilibrio, sí, que al igual que la tasa neutral de política monetaria no es una variable observada, sino que es una variable estimada, digamos, el tipo de cambio real observado respecto a su nivel de equilibrio, sí, está levemente apreciado hoy en día en torno a 5%. Pero ese 5% de alguna forma no es considerado un valor estadísticamente relevante. ¿Por qué? Porque básicamente recoge probablemente errores de estimación de tipo de cambio real de equilibrio, etcétera. Entonces no denota, digamos, ninguna... preocupación o alarma. Ninguna preocupación o alarma, y lo que se considera que tipo de cambio real en torno a ese rango, digamos, más o menos 5%, está en su nivel de equilibrio, básicamente, ¿verdad? Si estuviera 10% claro, apreciado, sería una situación todavía no alarmante, sino una situación de observancia, digamos, y si supera el 15-20%, ya es un tema de que hay algún desequilibrio en el mercado que habría que empezar a mirar con mayor fuerza o con mayor foco, digamos, ¿verdad? Entonces, pero, así como está el escenario actualmente, al menos el primer mes y lo que va de febrero, están como que de alguna manera observando, no hay nada de que alertarse al menos el mercado cambiario. Para nosotros es un comportamiento normal, global, incidido por factores globales, el tipo de cambio, digamos, y no es un factor que esté afectando en forma relevante la competitividad de la economía. También hay que considerar otro factor, presidente, que este primer semestre ingresan divisas, obviamente por el nivel de exportación, etcétera, así que se podría decir también que está dentro de esa línea. Claro. Respecto al punto internacional, presidente de la Reserva Federal, ¿también tendría algún tipo de incidencia? ¿Están monitoreando ese componente? Sí, claro, sí, muy de cerca con los cambios que sucedieron ahí, digamos, ¿verdad? Sí. En la Reserva Federal nosotros siempre miramos muy de cerca, leemos todos los informes de mercado, también de la Reserva Federal, y yo creo que ellos están básicamente en un esquema donde están haciendo un permanente rebalanceo de riesgo, digamos, ¿verdad? La economía norteamericana tiene todavía una inflación que es un poco rebelde en este nivel, digamos, que está ahora, del 3%, digamos, si uno ve, digamos, la inflación actual y la inflación implícita, digamos, en las tasas de corto y largo plazo, todavía está en torno a ese nivel. Por lo tanto, ese elemento, digamos, genera para ellos un factor, digamos, más conservador, y por otro lado tienen una economía que, si bien está creciendo todavía, sí, desde el punto de vista de la generación de empleo, en los últimos meses se ha moderado un poquito en términos de generación de empleo. El desempleo todavía está, digamos, en niveles friccionales, o sea, no está subiendo de forma importante, pero bueno, yo creo que ahí ellos, en ese balance de riesgo, un poco lo que el mercado espera, digamos, son ajustes todavía moderados de la tasa de política monetaria para este año, ¿verdad?
medio te interrumpí hace rato porque te No, quería dar tiempo para que tomes agua, por Muchas eso gracias. metí ahí, sí, por supuesto. Quería plantearte también lo siguiente, presidente, con respecto a la tasa de política monetaria. Decidieron hacer una reducción justamente en la tasa de referencia después de varios meses, mal no recuerdo, año y medio aproximadamente. De marzo del... 2024, ¿puede ser? Del 2023. No, de marzo de 2024. Hasta lo que fue ya... Hasta ahora, sí. Se mantuvo durante 6%. Y bueno, ahora en 5.75. Finalmente tomaron la decisión de reducir. Muchos agentes estaban también esperando eso. Imagino que vieron también los indicadores que acompañaron esta decisión. Sí, no, y nosotros hacemos mucho énfasis, mucho esfuerzo en que el comunicado, digamos, trate de alguna forma de transmitir los fundamentos y las motivaciones, digamos, detrás de las decisiones que toma el Comité de Política Monetaria, ¿verdad? En este caso. Y un poco lo que intentamos expresar allí es básicamente que, bueno, primero vemos una inflación que está convergiendo, o que más que convergiendo, digamos, tiene una tendencia a la baja. Sí. Ya una tendencia. La inflación de enero fue de 2,7%, pero si uno mira todas las medidas subyacentes de inflación, digamos, la inflación núcleo, la inflación núcleo terminó en 3,1 en enero, digamos, interanual, pero las inflaciones, la subyacente, la X1, etcétera, todas por debajo de 3, digamos, ¿verdad? La inflación SA incluso por debajo. Sin alimentos y energía, que serían los componentes. 2, digamos, ¿verdad? Entonces, sí. Es una inflación que está, todas las medidas están por debajo de la meta. Sí. Entonces, nuestra meta es 3,5%, digamos, ¿verdad? Hasta que se defina otra meta, esa es la meta del Banco Central. Nosotros creemos que esa es la inflación que hoy en día representa, digamos, niveles de equilibrio de la economía, son niveles de eficiencia de la economía. Entonces, en escenarios de esa naturaleza, o sea, la inflación ahora cambió un poco, digamos, de perfil y tiene que converger a la meta desde abajo, ¿verdad? Así es. Por otro lado, las expectativas de inflación estaban ya ancladas, no solamente en el horizonte de política monetaria, sino en todos los horizontes, corto, mediano y en el horizonte de política monetaria, están totalmente ancladas en la meta del Banco Central. Y si uno mira, digamos, el dato de difusión de la inflación, o sea, el porcentaje de aquellos productos que tienen un comportamiento positivo, digamos, en términos inflacionarios, está ya bastante por debajo, digamos, del promedio histórico. Considerando eso, digamos, nosotros vimos que había un espacio, digamos, para reducir la tasa de política monetaria, no con el objetivo de apoyar la actividad económica que viene bastante dinámica, y esperamos que este año de alguna manera crezca en torno a lo que es básicamente las estimaciones de producto potencial de la economía paraguaya. Por lo tanto, por ese lado no hay ningún motivo de estímulo. Tiene que ver estrictamente con el comportamiento de la inflación. Clarísimo. ¿Por qué? Porque entendemos, digamos, que la inflación nos está diciendo de que hay una tasa de política monetaria, una tasa de interés de la economía, pues finalmente lo que uno quiere impactar es la tasa de interés de la economía, que en este contexto es más eficiente a niveles menores. Y si bien nosotros estamos dentro de lo que es el rango neutral de política monetaria, nuestra estimación de tasa neutral de política monetaria está en torno a 1,75 más o menos. Entonces hay un poco de espacio ahí, digamos, para que la tasa de política monetaria pueda converger, digamos, a esos niveles si el comportamiento de la inflación continúa siendo el que estamos viendo ahora. Sé que esta pregunta no estaba tampoco dentro quizás de lo que tenemos que plantear, porque es una cuestión que tienen que seguir analizando, pero ¿se podría esperar una reducción en los siguientes meses o una tendencia de ese tipo, presidente? Y bueno, esa es una pregunta
¿Alguna vez me vas a hacer que te responda como vos querés? Bueno, está bien, pero soy libre de responder de acuerdo a lo que te la respuesta correcta ahí como presidente del Banco Central, digamos, es decirte, el Banco Central, la última frase nosotros ponemos siempre en el comunicado, el Banco Central seguirá monitoreando el comportamiento de la economía global y local, digamos, para tomar decisiones de política monetaria. Pero evidentemente, digamos, estamos en una coyuntura donde la inflación está por debajo de la meta. Sí. Y por lo tanto, lo que evaluamos esta primera reunión del año de política monetaria es que había espacio, digamos, para una reducción de la tasa de política monetaria, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí viene la mano. Hay que seguir viendo, digamos, cómo se comporta la inflación. ¿Qué nos dice la inflación? Pues la inflación también te dice, digamos, finalmente para dónde tiene que ir tu política monetaria, y entendemos que dentro del rango neutral en el que estamos, siempre uno puede decidir, digamos, dónde moverse, que yo creo que que dentro del rango neutral uno de alguna manera todavía se está moviendo en una zona de equilibrio de la economía. Yo creo que eso es lo más importante, estamos en una zona de equilibrio con las políticas recalibradas, la economía dinámica, no hay presiones sobre la inflación y sobre el tipo de cambio, por lo menos en el corto plazo, digamos, y en un escenario en que las cosas continúen así, yo creo que hay espacios todavía para seguir discutiendo algunas cuestiones. Muchas aristas que deducir en esa respuesta, presidente. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando más sobre... Me gustaría explorar también la dinámica que ha tenido el sistema financiero y, bueno, también lo que vienen haciendo en ese sentido en materia de normativas, regulaciones y un mercado de capitales que también va en auge, en crecimiento. Así que vamos a seguir conversando con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. Genial. Mil hadas, momento de compartir la cifra frase del día. El análisis actuarial presentado por el MEF muestra que con las reglas actuales y considerando la evolución de aportantes y jubilados, el déficit se deteriorará de manera importante hasta 1,5% del PIB, unos $800 millones por año en promedio durante los próximos 5 años, comentó Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. Decía, presidente, que también me gustaría explorar un poco parte de lo que ha sido la dinámica del sistema financiero y siempre me remonto a un ejercicio anterior porque termina siendo la antesala quizás de lo que puede suceder en el 2026, aunque también tienen otros factores que inciden en un nuevo año. Pero ¿cómo vieron desde el Banco Central con todas las políticas también que llevan e impulsan para de alguna manera... y parte de ese mandato que tienen también como colita dentro del Banco Central del Paraguay de la estabilidad del sistema financiero? Bueno, no, al igual que, digamos, el sistema financiero está excluido, digamos, de todo el análisis sectorial que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Sí. El sistema financiero tuvo un año también muy bueno, lo cual es bueno para toda la economía. Es bueno que el sistema financiero le vaya bien, es bueno que el sistema financiero tenga utilidades importantes en la economía. Eso quiere decir que de alguna manera está operando en un esquema saludable, digamos. Y yo diría que acompañó la dinámica de la economía, ¿verdad? Los créditos en el sistema crecieron finalmente en torno a 15%. Equilibrado en ambas monedas, los depósitos crecieron más o menos al mismo ritmo, o sea que desde ese punto de vista, de alguna forma, yo creo que eso expresa de alguna manera la confianza en el sistema financiero. El comportamiento, digamos, de la performance de la cartera en general del sistema financiero estuvo muy bien comportada, digamos, con niveles de morosidad en torno al 2%, digamos, que son niveles muy bajos de morosidad. Pero si uno mira también, digamos, un dato más estresado, digamos, de la cartera más estresada en términos, digamos, de su calidad, que son las famosas 3R, digamos, sí. ¿Verdad? También fueron cayendo, digamos, ya desde la pandemia, pero con fuerza, digamos, estos últimos años también. Lo cual implica que tenemos un sistema financiero que es saludable, que es dinámico,
que está convergiendo a niveles mayores de eficiencia. Y eso también contribuye de alguna forma al crecimiento económico, pues sin financiamiento no podemos sostener niveles de crecimiento como que estamos teniendo actualmente. Entonces, el sistema financiero es un socio fundamental, digamos, del desarrollo económico, y sus indicadores son realmente muy buenos. Todo lo que uno mira en términos de liquidez, solvencia, comportamiento, digamos, de la calidad de la cartera, etcétera. Y este aumento que se tuvo puntualmente en el consumo, en la cartera de crédito de consumo, nos llamó la atención, presidente, vinculado quizás a un poco de pérdida o más del poder adquisitivo de la gente. A ver, nosotros lo vimos dentro de el comportamiento estuvo dentro de lo que nosotros consideramos un comportamiento normal para una economía que crece al ritmo que está creciendo, digamos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es el desempeño de la economía, visto por el lado de la demanda, quien sostuvo el crecimiento fuerte de la economía este año fueron las inversiones que hicieron fuertemente por encima de 2 dígitos, en un contexto donde el sector externo estuvo más moderado, digamos, el consumo creció un poco por encima, pero más o menos a niveles históricos. Y yo creo que ahí la inversión fue la que sostuvo este esquema, digamos, y por tanto el financiamiento, digamos, también estuvo un poco enfocado, digamos, también soportó, digamos, ese crecimiento importante de la inversión. Yo creo que por el lado de las carteras de consumo nosotros no vemos deterioro en la cartera de consumo. O sea, la cartera de consumo también está comportada, es una dinámica, digamos, que está dentro de los niveles de sostenibilidad, pero siempre hay que monitorear. Nosotros no nos descuidamos en ese aspecto, y tenemos, al igual que tenemos, digamos, CPM todos los meses, tenemos también, digamos, CECIF, que es el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, todos los meses, y ahí miramos todos los números, evaluamos, digamos, el comportamiento, la dinámica, sobre todo a la luz, digamos, de comportamiento de otros indicadores de la economía. Y si vemos alguna señal de alerta, tomamos medidas en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros creemos de alguna forma que hoy en día el sistema financiero está operando con niveles, digamos, adecuados de comportamiento, y las decisiones que están tomando son decisiones sostenibles, digamos, en ese sentido. ¿Alguna medida vinculada a normativas que vayan de la mano para ayornarse más a los niveles internacionales o a los estándares internacionales puntualmente para el sistema financiero que estén analizando, presidente? Sí, a ver, sacamos varias normativas. Pues, nosotros en general tendemos a tener el sesgo de mirar el sistema financiero, digamos, más que el sesgo, digamos, yo creo la mirada, mirar el sistema financiero como un conjunto, ¿eh? O sea, para nosotros el sistema financiero no son solamente bancos y financieras, son también, de alguna manera, aquellos actores que operan en las casas de bolsa, son también las casas de cambios, en menor medida, digamos, porque tienen un elemento de inclusión en lo que tiene que ver con la supervisión de Banco Central menor, pero también las casas de crédito en general. Tratamos de ver el sistema financiero ampliado, y las normativas que sacamos en general tienden a generar los incentivos equilibrados en todos los esquemas, digamos, de mercado donde opera el sistema financiero. Yo diría que este año sacamos algunas... en el 2025. Sí, perdón, este año, el 2025, sí, todavía me cuesta decir 2026, situarme que estamos ya en el 2026, ¿verdad? Pero sí, ya estamos lamentablemente, ¿verdad? Pasamos un mes. Para lo que somos más, estamos entrando a la tercera... ¿Edad? Sí, ¿cómo se llama? ¿Tercera edad? No, pero no, ni en lo absoluto. Vos sos joven, yo... Gracias. Creo que estamos en la misma línea. Yo ya estoy, y entonces a mí, yo me aferro siempre al pasado, pues el futuro para mí ya... Me falta poco para hacer lo mismo. El futuro ya me queda menos que... Pero bueno... del 2025. Del 2025. Bueno, ahí tomamos algunas decisiones que fueron interesantes, digamos, las que me acuerdo, muchas. El Banco Central sacó muchas resoluciones vinculadas a eso. Resoluciones que tienen que ver básicamente con inclusión financiera, para facilitar la apertura de cuentas, digamos, básicas, que eso impactó de forma muy relevante, digamos, la inclusión financiera. También sacamos algunas normativas, digamos, para facilitar el crédito a la vivienda, digamos, en el marco no solamente de Cherokee Vaporada, pero sí también de otros tipos, digamos, de inversiones o otro tipo, digamos, de créditos a la vivienda,
que fueron súper relevantes también. Y después en un marco más global, en ese propósito, digamos, de ir de alguna manera consolidando los mercados locales a los estándares internacionales, o generar incentivos, digamos, para que los inversionistas internacionales operen, digamos, ya sea en conjunto con el sistema financiero local o en el mercado de capitales local. Fuimos sacando varias regulaciones, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con el hecho, digamos, de ensanchar un poco más lo que son las posiciones de cambio, digamos, del sistema financiero, de forma que las operaciones cambiarias, digamos, puedan soportar niveles superiores, digamos, de operativa en ese sentido, digamos, lo que tiene que ver con la posición intradía, digamos, del sistema financiero, con una posición también de más largo plazo, ¿verdad? Porque vimos que eso era muy estrecho desde el punto de vista, básicamente, para preservar cierta estabilidad del sistema, pero ahora lo que tenemos que buscar siempre es un equilibrio entre tener mercados más amplios donde haya más operaciones, pero eso también puede traer aparejado mayor volatilidad. Entonces estamos también trabajando, digamos, en ver qué tipo de medidas macroprudenciales tenemos que ir generando, digamos, para que ese mercado más abierto, más dinámico, con más inversiones de afuera, que inversión de afuera significa gente que entra y gente que sale, digamos, y que puedan generar mayor volatilidad, no impacten finalmente los equilibrios de la economía. Después sacamos también por el lado después equiparamos los bonos, digamos, emitidos internacionalmente, equiparamos los bonos emitidos localmente para que puedan tener acceso, digamos, también a las ventanillas de liquidez. Eso lo que hace es torna más atractivo, digamos, los bonos internacionales emitidos, digamos, por el gobierno paraguayo, y genera un espacio importante en el portafolio de las instituciones también. Estamos trabajando, también sacamos alguna normativa vinculada, sobre todo esto en el mercado de valores. Sacamos alguna normativa, digamos, para generar mayores incentivos, digamos, para que inversionistas extranjeros vengan a operar, o permitir que inversionistas extranjeros operen, digamos, en la bolsa local. Básicamente, ¿en qué consisten esos incentivos, presidente? Bueno, es que antes de alguna forma estaba vedada, digamos, la participación, ahora está abierta, digamos. Entonces la idea es que, ¿cuál es la idea? La idea acá es que nosotros estamos en un esquema donde tenemos grado de inversión, tenemos un sello de calidad importante. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es facilitar, digamos, que los flujos de inversiones que hoy en día ya tienen dentro de su esquema de decisión a Paraguay, ese 80% que hablamos, digamos, de capital nivel 1, digamos, que se mueve entre países de grado de inversión, venga a Paraguay, tienen que encontrar las condiciones para que eso ocurra. Entonces nosotros tenemos que generar, desde el punto de vista normativo, las condiciones para que ellos operen con el sistema financiero, digamos, asociado al sistema financiero local, o a través del mercado de capitales, digamos, también para financiar, que ese ahorro externo, digamos, financie también inversiones locales. Eso lleva su tiempo, una cuestión de confianza también que se va construyendo, etcétera, pero normativamente tenemos que generar las condiciones. Y en eso ahí es donde estamos trabajando. Tenemos una nueva ley de mercado de valores. La Superintendencia de Valores, ahí Rodrigo y su equipo están trabajando en adecuar las, ¿cómo se llaman? Las reglamentaciones que teníamos nosotros a la nueva ley. Entonces ese trabajo se va a hacer todo este semestre, y el segundo semestre ya sí se van a ir generando los productos nuevos que de alguna forma son posibilitados por la nueva regulación, crowdfunding y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces todas las innovaciones más fuertes van a venir el segundo semestre de este año. Trabajando, imagino, muy de cerca en el sector privado también, presidente. Permanentemente, es una coordinación permanente. Así fue, digamos, en la elaboración de la ley. De hecho, nosotros tenemos una filosofía de trabajo que nosotros ponemos a consideración del
ponemos a consideración, digamos, del sector, todos los cambios normativos que hacemos, y después de alguna manera vamos avanzando. Y ahora sí estamos trabajando en normativas que tienen que ver con desarrollo de los mercados secundarios. Digamos, ahí nos faltaba, teníamos básicamente mercados primarios, pero no teníamos mercados secundarios para algunos instrumentos, y ahora estamos trabajando, ya pusimos a consideración del mercado algunas modificaciones en ese sentido, y en breve estaríamos sacando también resoluciones en esa línea. O sea, mucho trabajo, muchos cambios están existiendo, me estoy olvidando la mayoría de ellos, pero ese trabajo hay que hacer. Claro. Hay que hacer, las nuevas leyes nos permiten y nos obligan a ir generando reglamentación en ese sentido. Tenemos una ley de mercado de valores que el otro día fue alabada, destacada por los organismos internacionales. Nos dijeron de alguna manera que, y esa a veces esa es la ventaja de correr atrás, digamos. Es cierto. Nos dijeron que tenemos una de las mejores leyes, si no la mejor, de mercado de valores de la región. Y tenemos que aprovechar eso. Totalmente. Presidente, quiero hacer una pregunta con respecto al tema del mercado de valores de capitales, y nos vamos a la pausa brevemente para ya hacer como una reflexión final de esta entrevista muy interesante como siempre. Botes, los bonos del Tesoro para este año 2026 se van a seguir haciendo a través del Banco Central del Paraguay como parte de esto de emisión primera, o cómo está previsto. Y ahí el que nos manda es el ministro de Economía, porque nosotros somos agentes financieros de Estado. Pero una conversación previa sobre la dinámica. Hacemos lo que ellos nos digan. Por el momento, mientras no nos den otra instrucción, se va a seguir haciendo así probablemente. Y bueno, nosotros estamos ahí a las órdenes, apoyamos siempre esos procesos. Ahora estamos yendo con otra vez con la delegación del MEF a apoyar la emisión de bonos internacionales, digamos, ¿verdad? Que estamos eso saliendo. Generalmente se sale en febrero, marzo, ¿cuándo está previsto? Ahora estamos yendo, digamos, para a fin de esta semana. Sí. Está yendo el equipo, digamos, estamos yendo nosotros para hacer el roadshow. El roadshow es básicamente es lo que vendemos, digamos, pero ya con menos esfuerzo que inicialmente, porque tenemos ratificado el tema del grado de inversión, imagino, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que se saben, y tenemos muchas cosas buenas que contar allá también. Claro. Entonces yo creo que el clima es muy bueno. Imagina el interés también por parte de inversionistas. Yo supongo que sí, vamos a ver allá ahora, pero yo estoy seguro que sí. Igual también. Hacemos nuestra última pausa y ya con reflexiones finales del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. Seguís escuchando Economía en Mil. Muchas gracias por la compañía. Aquí con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. Vamos a dejar pendiente compartir nuestras noticias económicas para mañana. Así que ahí hacemos un pequeño paréntesis al respecto. Presidente, con respecto a las proyecciones que están manejando desde el BCP para este 2026, de los grandes números, ya sé que estamos arrancando básicamente un nuevo ejercicio, pero van trabajando evidentemente con los principales indicadores que podemos compartir al respecto y bueno, reforzar también quizás lo que esperan para la inflación. Sí, bueno, nosotros esperamos un año muy bueno nuevamente. Nosotros proyectamos, y así lo expresamos, digamos, en la última presentación de evaluación y perspectiva. Estamos proyectando un crecimiento del PIB 4,2%. Ese crecimiento es un crecimiento que está en línea, digamos, con lo que es nuestra estimación del PIB tendencial de la economía. El PIB tendencial básicamente es el PIB, digamos, que el Banco Central estima, digamos, el PIB de mediano plazo, libre, digamos, de shocks temporales, y que de alguna manera implica una plena utilización adecuada de los factores de producción de la economía, digamos. Lo que los economistas llamamos, en conceptos sencillos, es el PIB, digamos, de equilibrio o de estado estacionario de la economía, ¿no? Entonces, pensamos que vamos a estar en torno a ese nivel, pues estamos básicamente transitando una economía que hoy está en equilibrio, básicamente, ¿verdad?
fuera de la eventualidad de sorpresas positivas o negativas que puedan ocurrir, digamos, en la economía en particular. Pero nuevamente un crecimiento equilibrado de todos los sectores, al igual que sucedió ya en el año 2024 y 2025. Que estamos viendo eso es algo bueno. Estamos viendo de alguna manera ya 3 años de un crecimiento alto pero equilibrado. Y respecto, digamos, a la inflación, esperamos, digamos, que la inflación a partir ya de este año, este primer semestre todavía creemos que la inflación va a seguir comportándose probablemente por debajo de la meta, y a partir del segundo semestre convergiendo, digamos, a la meta del Banco Central, y por lo tanto nosotros esperamos, digamos, que la inflación termine en la meta del Banco Central de 3,5%. Ahora, eso esperamos nosotros y eso esperan los agentes económicos también, digamos, ahora ahí estamos alineados. Entonces ese es básicamente el comportamiento que esperamos. Habrá que ver qué pasa. Y probablemente en las evaluaciones que hagamos de nuestra proyección hay un elemento, digamos, que está dando vuelta, que es la información que existe, digamos, de que este puede ser un año récord para la soja. Es cierto, una super zafra. Una super zafra por encima de 11.300 o en torno a 11.300. Y bueno, ese es un número un poco más alto, digamos, del que nosotros estamos incorporando en nuestra proyección, pero bueno, hay otros factores también, hay que ver el maíz, cómo se comporta, etcétera. Bueno, pero nuestra mejor proyección hoy es 4,2% y una inflación de 3,5%. ¿Alguna primicia, presidente, que quieras compartir con nosotros, los que están analizando, que obviamente no lo dijiste todavía en ningún lado, por eso lo vas a dar acá, si tenés, que puedas compartir con nosotros en materia de decisiones o al menos algo que están analizando en mesa, en carpeta? Lo que pasa es que te soy sincero, estamos analizando 20.000 cosas, entonces no quiero decirte una por otra, digamos, o privilegiar un elemento por otro, pero la primicia a lo mejor que te puedo pasar es en carácter más general, que este va a ser un año de muchas reformas en el Banco Central, de muchas normas que tengan que ver básicamente con una alineación de los estándares de mercado a estándares más internacionales, sobre todo en el mercado de valores. Esperemos pasar, digamos, también este año la ley de seguros. También la trataremos pronta, digamos, entonces en el mejor momento también remitiremos esa ley, digamos, a consideración del sistema político, y también en el sistema financiero vamos a ir avanzando en coordinación, digamos, con los sectores, vamos a ir avanzando en innovaciones y en mejoras, digamos. Ahora, tenemos una cosa, algo en lo cual estamos trabajando y creo que es muy relevante en este contexto, digamos, de mayor influjo de capitales y de grado de inversión, que tiene que ver con tratar de facilitar la apertura de cuentas, digamos, a extranjeros. Es un tema que creo que es un tema que está sobre la mesa de trabajo con el sistema financiero y también con la CPLA, por supuesto, sobre todo es una cuestión de vía y diligencia. Entonces ahí tenemos que ver, digamos, cómo podemos avanzar en eso, también en seguir viendo cómo podemos del lado de la regulación promover, digamos, la mayor inclusión financiera, sobre todo las MIPYMES, el acceso al crédito, digamos. Entonces esos son temas que están hoy sobre la mesa de trabajo y esperamos tener respuesta también en este año. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo, desearte un muy feliz día y esperemos tenerte prontamente para nuevas novedades y bueno, el análisis también que viniste a compartir con nosotros y todo lo que están haciendo desde el Banco Central. En realidad un 20% compartiste de todo lo que vienen haciendo, pero algo es algo, ¿está bien? Sí, claro, sí, 20% es, sí. Por ahí. Sí, yo creo que es menos inclusive. Ah, bueno. Gracias, presidente, que tengas un excelente miércoles. Gracias a vos, Brince. Muchas gracias, Ada. Un placer siempre estar acá. Igualmente. Estuvimos con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Ada, ¿nos vamos despidiendo? Así mismo. Nos reencontramos mañana a las 2. A las 2. A ver, podemos adelantar quién tenemos mañana. Dejamos pendiente, porque no me estoy acordando. Entre tantas cosas ahí, dejo también pendiente eso. Vamos despidiendo el programa. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.